Bueno, muy buenas tardes. Nuevamente acá con Jornadas Electrored, ¿no? Agradecer la asistencia de nuestros especialistas a este panel y otra vuelta con el panel de especialistas. Esta vez vamos a tocar un tema que es sistema de envolventes de baja tensión. Quiero agradecer el tiempo y la disponibilidad a esta actividad y voy a hacer lo que siempre hacemos en esta actividad. Voy a pedir que cada profesional se presente de la manera más cómoda como se siente. Por favor, acá el especialista de bebé. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Hernández. Yo soy especialista en lo que es envolventes de baja tensión y lo que es detectores de arco interno en ABB Argentina. 15 años hace que estoy trabajando en ABB, en el mercado eléctrico estoy hace más de 45 años y básicamente siempre estuve en el rubro de la parte de tableros eléctricos. Bienvenido, Alejandro. Ingeniero, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Ortuño, trabajo en la empresa Proselec, ¿no? Partner de ABB. Bueno, antes he trabajado más de 10 años en la empresa ABB, antes de su cierre. Ahora formo parte del staff de ingeniería de la empresa Proselec como encargado de proyectos eléctricos y envolventes, ¿no? Bienvenido, ingeniero. Ingeniero. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Gutiérrez. Si bien yo no consigo tableros, pero evidentemente parte de mi actividad técnica es buscar tableros, ¿no? He tenido contacto con tableros hechos localmente, de forma artesanal, digamos. He usado tableros de recital, también por supuesto Schneider y también la BB, ¿no? Así que conozco muchos buenos tableros que se crearon una vez. Tengo muchas anécdotas que se pasó lamentablemente favorablemente, otros que tienen muchos problemas con los tableros. Al final ahí se da cuenta la importancia que tiene el tablero, ¿no? Porque si falla el tablero, estamos complicados internamente todo lo que no funciona. Simplemente quería comentar brevemente eso. Muy buenas tardes, especialistas, en especial el especialista Alejandro Hernández. Un gusto haberme invitado frente al especialista, ¿no? Bueno, mi nombre es José Luis Butrón Zanga, soy residente de obra de la empresa Artax, Ingeniería Eléctrica y Construcciones. Prácticamente estoy realizando ya mi especialidad, lo que es en automatización industrial y instrumentación. Entonces prácticamente estoy viendo los sistemas de lo que son tableros también, ¿no? De control, todo aquello. Entonces estoy aquí para también aprender un poco más del especialista, ¿no? Bienvenido, ingeniero. Buenas tardes, bienvenido Alejandro. Mi nombre es Javier Ponce Salazar, yo trabajo en Electrored, ya son 20 años que estoy acá. Tengo la dicha, puedo decirlo, que me he especializado en Italia en 2017 justamente con tableros e-Power. Y esa sería mi intervención, ¿no? Gracias, ingeniero. Bueno, yo me presento, mi nombre es Gonzalo Gutiérrez. Actualmente estoy 11 años en la empresa Electrored Bolivia SRL. Mi nuevo cargo actual estoy como jefe de ingeniería y hoy en día estoy nuevamente como moderador en este tema tan interesante que son los envolventes. Entremos en materia. Alejandro, ¿qué es un tablero? O un tablero eléctrico. Qué buena pregunta. Un tablero lo vamos a definir como un envolvente que va a tener adentro productos eléctricos. ¿Okay? A partir de esa definición podemos decir, bueno, yo hago una caja y pongo los elementos eléctricos en su interior y eso es un tablero, sin ninguna consideración particular en condiciones, material o cómo lo voy a poner. La idea es que el tablero de alguna manera tiene que proteger a los elementos eléctricos que yo pongo adentro del medio ambiente. Y la idea es que el envolvente va a tener que proteger al operador sobre los posibles errores o problemas que traigan los elementos eléctricos que tenga dentro del tablero. O sea, si tiene que proteger los elementos eléctricos, si tiene que proteger al operador, va a tener que tener ciertos condicionantes como para poder asegurar esas dos cosas y a su vez asegurar una continuidad de servicio, que es lo que buscamos hoy en día cuando tenemos una instalación eléctrica. Es un elemento más justamente que va a asegurar esa continuidad eléctrica. Excelente. Cristian, ¿podríamos ampliar? ¿Cuál sería una definición de tablero eléctrico?
Bueno, el ingeniero lo dijo todo, ¿no? O sea, es un envolvente, ¿no?, que sirve para albergar los equipos eléctricos de potencia y control, ¿no? Y más que todo, bueno, es que esto ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Si vemos hace muchos años atrás, solo se veía, digamos, inclusive se veía los aparatos eléctricos, los artefactos colocados así al descubierto, ¿no? Pero después se fue normando esta situación, llegando a lo que es esta norma, ¿no?, la 643, donde ya se habla de segregaciones, protección de arco, IP y tantas otras cosas. Inclusive hay esa prueba de anticorrosión, que es una prueba de la IEC, no me acuerdo el número, pero es para proteger contra la corrosión, contra el medio ambiente, contra la protección salina, que le dicen, ¿no?, todo eso. Básicamente el ingeniero lo ha dicho todo, ¿no? Sí. Don Jorge, ¿cómo ha ido evolucionando el tablero eléctrico? Tal vez nos puede dar alguna comparativa con la experiencia de estos años. Yo me diría que hablar de normativa, los tableros, es un país que no usa las normas bien complicadas. La verdad que en Bolivia la norma no se la toma en cuenta, pues motivo uno tiene dificultades. Los IP se confunden, el IP le cogen 65 y lo hacen un hueco. Se acabó con el IP. Después tampoco hay accesorios para poder colocar correctamente los componentes que hay que colocar en el tablero. No se encuentran en su medio. Vengo aquí al historiador, pero no los encuentro. Cuando en un catálogo, luego la falta de información técnica, básicamente, que la gente no tiene tanta importancia para ver cómo se usan los tableros y cómo hay que usar los tableros, ¿no? Y luego, otro problema es la parte económica, por supuesto, ¿no?, que vincula de alguna manera que define los que, bueno, nosotros proyectamos, pero quién coloca la plata que va a construir, ¿no? Y a veces entramos en la limitación y decía, nos encontramos la parte artesanal con tablas láminas muy delgaditas. Nos decía, no hay IPs, el IP original no. ¿Quiere un hueco? Ahora es un hueco ese momento para que se cable, no con las gomas para protegerlo, mucho menos. Estamos dando el cable, raspando el cable ese momento ya. Pero las barras igual, la barra no está adecuadamente, no hay norma que uno correctamente selecciona la barra. Hay muy poca información, entonces se pone esencialmente en la parte de baja tensión, ¿no? La gente es muy... Y hay mucha gente además en la parte del oficio, apenas el tablero, ¿no? Y eso es mucho más todavía. Cuando uno va a observar los detalles importantes y tiene dificultades, ¿no? Yo tengo muchos problemas con los tableros, ¿no? Alta comunicación física, ¿no? No tomo en cuenta muchas cosas y tengo inundación del tablero. He puesto un lugar como aparente estaba muy bien y por ahí allí está una tubería de agua potable. Se ha reventado no de desagüe, se ha reventado el desagüe y el desastre que hemos tenido, ¿no? Es porque justamente los tableros no están bien elaborados, no están bien construidos. El IP lo tomamos un protocolo de la impresión técnica, 65, pero a la hora de verdad, el IP no existe. Yo eso me transmití fuerte preocupación porque yo como empresa difunde a la gente que hace tableros. Advertir cómo hay que hacer, yo sé, aparte con eso es importante tomar en cuenta para que esto pueda difundirlo mejor, ¿no? Eso quería comentar en principio. Muchas gracias. Una aclaración, perdón. Sí. ¿Qué es lo que dijo él? Es verdad, o sea, cuando se empezaron los tableros, o sea, repito, ya hace 45 años estoy en el mercado, eran bastidores abiertos. O sea, el tablero no era cerrado, era bastidor abierto y estaban todos los aparatos montados ahí. De ahí que inclusive los interruptores, cuando era interruptor abierto se veía el contacto. ¿Por qué se llama abierto? Porque se veía el contacto. Entonces, acercarse al interruptor, acercarse a los contactores que eran abiertos, todas las partes de protección estaban accesibles. Cuando empieza a mejorarse eso, empecemos a mejorar la seguridad, empecemos a cerrar el tablero, a ver las características. Es verdad, sabemos que el tablero tiene que ser IP20, IP30, IP40, IP65, y yo tuve un ejemplo que me dijeron, ¿y cómo haces para disipar la temperatura? Le hacemos un agujero en el techo. ¿Para qué queremos un tablero IP65 si después le haces un tablero en el techo? Hay mucha gente que no sabe lo que está pidiendo o para qué es. Lo pide porque se lo dijeron, pero realmente no saben cuál es la función. Por eso la necesidad de dar las charlas y las prescripciones para realmente las cosas se usen como se deben usar. Y si no es necesario eso, que se pida lo que corresponda. O sea, no por subir la calidad o las pretensiones vamos a tener un mejor producto, de alguna manera. Gracias, Alejandro. Bueno, entramos en tema normativo. Alejandro,
¿Alguna opinión de las normas? La norma yo creo que es eso. La norma de cualquier rubro que nosotros sabemos es un grupo de gente que se junta a discutir de un tema para tratar de poner pautas que sean lo más lógicas, coherentes y seguras posibles. ¿Ok? Lo que decíamos de tablero. Empezamos con los tableros como bastidores abiertos. Esto es peligroso para el operador. ¿Qué necesitamos para que esto sea más seguro? Definamos una norma. Y se empezaron a hacer requerimientos como para que el tablero sea más seguro. En el año 85 salió esa 60439 y a partir de ahí empezamos a trabajar de una manera determinada. Bien o mal, es lo que se definió en aquel momento. A pesar que uno empieza a trabajar, se da cuenta de que tiene errores, vamos a hacer una revisión que tardará 1, 2, 3, 5, 10 años, no importa, pero se va a trabajar con eso. La norma, para mí es decir, tenemos que hacer algo de acuerdo a lo que recomiendan los especialistas o lo que recomiendan los que tienen más experiencia en el tema, de cualquier rubro que estemos hablando. ¿Tiene que haber una norma de tablero? Sí, tiene que haber una norma de tablero, como tiene que haber una norma de cualquier otro producto. En la experiencia normativa, ¿qué normas nos puedes citar para tableros? Las normas específicas para tablero de distribución, básicamente, es la IEC 60439 o la 61439, que es justamente la evolución de la 60439. Perfecto. Perdón, la evolución, ¿razón de qué ha salido? O sea, ¿qué se ha notado para que se evolucione? Uno de los casos principales, por ejemplo, tiene 7 ensayos de tipo el tablero, ¿ok? Para que vos digas, yo hice un ensayo de tipo, sé cómo va a funcionar un tablero. En ningún momento se había hablado del tratamiento de la chapa. Hablamos hoy, los tableros son de chapa, tenés que protegerlos, los tableros se oxidan, tenés problemas. Nunca se había hecho ensayo de adherencia de pintura, tipo de pintura, tratamiento superficial. Entonces, nos olvidamos de hacer eso cuando hicimos 6439, lo ponemos en la 61. O sea, se hacen modificaciones a partir de que vos definiste algo, te pones a trabajar y empiezan a aparecer ciertos problemas que nadie definió cómo hacerlos. Y ahí se van acomodando. O sea, esto tiende a seguir evolucionando, ¿no? Para mí, como cualquier norma de cualquier producto, nunca se termina. Siempre va cambiando. Siempre va cambiando. ¿Por qué los interruptores? Los interruptores hace 40, 50 años, las cajas eran PRFB con brea, entonces un problema de temperatura se resecaba, se quebraban. Hoy en día tenés cajas con plástico de alta temperatura que admiten más temperatura, entonces las condiciones de uso van cambiando, se van adaptando a lo que tenemos en el mercado. ¿Por qué? Por ejemplo, las normas de la BDE usaba una temperatura de barras de 70 grados y usa 95. Porque los materiales que tenés, los plásticos evolucionaron, entonces podemos trabajar con mayor temperatura. La tecnología te lleva a que vos puedas optimizar lo que estás haciendo y mejorar lo que estás haciendo. Entonces, para mí, es una evolución que no termina nunca. No. Bueno, quería hacer una consulta también al especialista, ¿no? Sabemos que los tableros son en función a los requerimientos que nosotros vamos realizando, ¿no? Entonces, ¿qué nos podría hablar sobre los tableros, por ejemplo, del tipo para áreas explosivas, para áreas clasificadas, por ejemplo, ¿no? Los del tipo ATEX, no sé si tal vez ABB provee ese tipo de tableros o qué especificación nos podría dar con ese tipo de tableros, ¿no? En particular, yo creo que el sector nuestro no tiene ese tipo de tableros. Es una especificación distinta. Justamente son tableros para áreas explosivas. Es totalmente distinto a lo que es esto. Realmente no tiene nada que ver con este tipo de tableros. Prácticamente sería un tablero diferente, ¿no? A los tableros. Son condiciones distintas y al ser condiciones distintas ya no son tableros de chapa, son tableros de fundición, son tableros más chicos donde van cosas independientes. Normalmente nos hace toda la instalación, la parte de potencia también con tableros antiexplosivos. Se hace tableros de general de los generales de baja tensión alimentan una zona y la parte de procesos antiexplosivos se pondrán los productos correspondientes. Pero por eso es distinto a lo que es esto. Es distinto a lo que es esto. Tenés que ver, por eso decimos, dónde lo vas a ubicar.
O sea, puede ser destilerías, puede ser muchas veces pasa en silos o pasa en lugares granos donde el polvo es explosivo. Dice, ¿cómo va a ser explosivo? Sí es explosivo. Pero son otros tipos de tableros, no entran dentro de esta gama. ¿Tú, Javier, alguna experiencia de tableros con usted? Mira, la experiencia sí se la tiene, pero es como decía alguien, un tablero es único, no se repite. Por tanto, no se puede sacar un estándar ni hacer unas pruebas, ¿no? Entonces, cada tablero es muy diferente y hay que aplicar diferentes, en este caso, armados, formas de armar, formas de diseño. En mi caso, yo estoy acá ya trabajando un buen tiempo en Electrored y he ido como, hablamos de evolución, he ido evolucionando. Yo he armado los tableros artesanales, que no necesitan ninguna norma, nada. Pero el mercado de Bolivia sí lo acepta, ¿no? Lamentablemente lo acepta y no debería ser así. Deberíamos, la parte de ingeniería, de colegio de ingenieros deberían ponerse más fuertes, ¿no? Y normal, que sean los tableros ya protocolizados. Bien del que va a operar también, ¿no? Que tiene que estar bien protegido, porque se ven tableros que he visto yo en casos que con una bolsa plástica estaba protegido y estaba lloviendo, era por la lluvia, ¿no? Y era abierto, no tenía puerta y no era en una cosa muy rara para mí, o sea, exactamente. algo que me ha llamado la atención, ¿no? Yo te comento algo, el caso de Argentina, lo mismo. Nosotros estamos haciendo hace tiempo prescripción de acuerdo a la norma. Como cualquier producto, yo creo que nada tiene el 0% del mercado ni el 100% del mercado. Siempre vas a tener un 90-10, un 80-20, un 70-30. Siempre va a haber gente que te va a pedir tablero protocolizado y siempre va a haber gente que te va a pedir tableros con bolsas de plástico. Yo lo que decía él, conocí gente que pedía tablero IP65 y como tenía un equipo que calentaba mucho adentro, le hacía agujeros en el techo para poder disipar la temperatura, pero estaba contento porque tenía un tablero IP65, ¿ok? ¿Qué es lo que vos podés hacer? Prescripción. Yo voy a decir lo que tengo que hacer. Esto es lo que dice la norma, esto es lo que debería ofrecerse. Vos tenés un coche que tiene cinturones de seguridad. No toda la gente usa el cinturón de seguridad. Entonces, por más que vos hagas prescripción y digas lo que hace falta es esto, vas a encontrar siempre gente que le va a poner la bolsa de nylon arriba cuando llueve. ¿Entendés? Pero vos no podés ir contra la corriente. O sea, vos lo que podés hacer es fomentar lo que tengo que hacer la prescripción del producto, tratar de explicar por qué lo vamos a hacer. Y si después tu cliente toma la responsabilidad de no hacerle caso a eso, de hacer lo que quiere, su problema. O sea, yo no le puedo pegar porque no va a comprar un tablero como Dios manda o como corresponde. José Luis, bueno, ¿cómo determinamos la adquisición de un tablero eléctrico con tu experiencia? Bueno, la adquisición de un tablero eléctrico prácticamente en lo que he ido viendo es prácticamente en los requerimientos que nosotros vamos teniendo. Por ejemplo, el grado de protecciones, tiene que ver el área donde estamos, por ejemplo, el ambiente donde estamos, ¿no? Si el ambiente es cálido, sí o sí, por ejemplo, he visto ya colocan tableros con sus ventiladores incluso, ¿no? Colocan otros con sensores de temperatura, van colocando. Entonces, de acuerdo a eso se va a ir formando lo que es el tema del tablero, se va a ir armando, va cumpliéndose lo que es la normativa también, ¿no? Perfecto. Bueno, acá a Alejandro, ¿podemos hablar un poco de tipos de tablero? ¿Cómo puedes ampliar? A ver, cuando se hablan de tipo de tablero se puede llegar a definir, se habla del tablero artesanal, del tablero que se hace a medida. Digamos, yo tengo un tablero para poner 3 aparatos y yo puedo determinar que lo hago en un gabinete de 60 por 60 o de 80 por 80 y lo hago de la medida que yo quiera. ¿Okay? El tema es que mandar a hacer un tablero a veces lleva mucho tiempo, entonces muchas veces lo que se trata de hacer es ir a los fabricantes de envolventes, cuáles son las medidas estándar que tenés.
Entonces yo fabrico tablero y tengo tablero de 2 metros por 1 metro, 2 metros por 50, de profundidad 40 o 50, entonces al revés, tengo las columnas ya hechas y vos agarrás un tablero que ya está fabricado. O sea, está un tablero con una medida estándar, lo que llaman estandarizado. Pero normalmente hablas de soluciones de envolvente solamente, no de lo que vas a poner adentro. Entonces, lo que se llama hoy, o que se le dice el tablero protocolizado, es el tablero que tiene un ensayo que se hace de acuerdo a la norma IS 61439, que fue ensayado con 7 ensayos, con 2 ensayos de tipo, como dice la norma, y que determina desde la forma de las bases que voy a poner hasta las corrientes nominales y de cortocircuito que voy a tener, los grados de protección, cuánto es la disipación. Eso es un tablero protocolizado. ¿Okay? Entonces podemos hablar de un tablero artesanal, un estandarizado o un protocolizado como concepto general para el tipo de tableros. Cristian, hoy en día en la profesión, ¿cómo ves este tema de un tablero protocolizado con un tablero artesanal, como nos comenta aquí el profesional? Mira, es algo bien complejo en la experiencia que tengo cuando se tiene ese tipo de proyectos. Por ejemplo, hay un proyecto del biodiesel aquí en el Alto que no hemos ganado. Porque la empresa, generalmente este tipo de proyectos los desarrolla un EPCista, ¿no? Un EPC. ¿no? Entonces, lamentablemente, aquí en el medio, la parte eléctrica lo deja muy por debajo. Más allá, el presupuesto para el proyecto, digamos, es un monto X, y la parte eléctrica, que es el tablero, o las canalizaciones, o todo lo que viene lo dejan al último. Entonces, ¿eso qué obliga al EPCista, a la empresa EPC, a buscar lo más barato, o lo más económico, o algo que se ajuste a su presupuesto? Entonces, pese a que se tiene un pliego de, un DBC, parece que tiene que tener un tablero tantos, que un protección al arco, que tenga IP, color de RAL 7035, segregado 3A, es decir, todos esos parámetros, ¿no? Esos parámetros que obligan al EPC. No, al final, cuando ya no tiene dinero, ya se le ha acabado, se le ha gastado las cosas, trata de buscar el tablero más económico, y entonces trata de buscar proveedores que le pueden más o menos cumplir eso, aunque sea fabricado local, pero que le dé su presupuesto. Gracias, muy bueno. Ese es el problema que pasa en los grandes proyectos, ¿no? Y lamentablemente en el medio de las empresas que son de EPCs, también las utilities, digamos, hay poco conocimiento respecto, digamos, a estas normas 10439, qué es lo que es una segregación. Más que todo es lo económico, porque ahí viendo a estas personas, a la empresa EPC que estaba viendo este proyecto, ¿no? El biodiesel, si le bajas a segregación es más barato. Sí, pero ya no cumple esto. Así. O sea, vamos a un tema de costos, ¿no? Exactamente. Por eso la parte eléctrica lo dejan. Y te puedo agregar algo, sí, que es lo que pasa siempre. Sí. Por supuesto depende del proyecto, ¿no? Pero en forma general uno dice, yo tengo un proyecto y la parte eléctrica es el 90%. Y a su vez, de la parte eléctrica, el tablero es el 20%. O sea, pesa más los cables que el tablero. Entonces, de ese 20%, a su vez, la envolvente es el 10%. Quiere decir que del total de la obra, el tablero no es ni el 1%. Pero si son obras, por ejemplo, civiles, building, edificios, oficinas, viviendas, qué sé yo, que los manejan muchos arquitectos, pero tengo que poner piso de cerámico de no sé cuánto, que vale $70.000 el metro cuadrado. Pero el tablero, pone cualquier cosa, pone cualquier térmica que encuentre. Cuando no es lo principal.
O sea, no es lo más pesado económicamente. Sin embargo, cuando vos tuviste problema con la instalación eléctrica, te decís por qué pusiste ese tablero. Entonces, hay una discrepancia entre el peso económico que puede llegar a tener el tablero de la importancia que puede llegar a tener el tablero muchas veces. Acá, a ver, Javier, argumentando un poco lo que dice Cristian en esa parte, ¿está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo porque, como te digo, no se da la importancia debida a lo que se tendría que dar. El presupuesto sí es muy poco para el tablero, ¿no? Hablando de un hospital, por ejemplo. Pero sí es muy exigente. El hospital tiene que estar bien protegido, bajo norma, pero el presupuesto, todo lo hacen al final. Es lo último, cuando ya están por terminar y quieren rápido. Lo quieren rápido. Nos olvidamos de comprar los tableros. Dicen, anda a comprar un tablero. Sí, por experiencia digo que van a una visita, a una charla, y ya no más que, o sea, mínimo unos 3 meses, 4 meses, y eso no se puede para implementar para un hospital, por lo menos unos 6, 8 meses, ¿no? Así es. José Luis, con tu experiencia en el campo residente, ¿qué crees que está faltando? Escuchamos acá costos, se deja olvidado el tema del proyecto, la parte eléctrica del presupuesto es muy bajo. ¿Qué crees que está faltando al momento de ser residente, de adjudicar una obra? Bueno, prácticamente cuando vas desarrollando un proyecto como tal, se ve efectivamente que es el tema de costos, ¿no? Es el tema de costos. Quieren, por ejemplo, tableros en el menor costo, un proyecto que sea en el menor costo, siempre lo van a buscar, ¿no? Proyectos de menor costo. Pero a la hora de ejecutarlo, por ejemplo, ya te exigen lo que es el tema de tableros protocolizados. Te exigen eso prácticamente, ¿no? Te piden que por lo menos cumpla la paramenta o que cumpla, digamos, un diseño de coordinación de protecciones, todo aquello te piden, ¿no? Pero a la hora de ejecutar ese proyecto, nosotros compramos producto y lo metemos así. No está cumpliendo con lo que es el tema de la normativa, pero te exige esa normativa. Y en tema de costos, lo mismo. Con lo que está variando ahora el tema del dólar, todo aquello, está peor. Entonces, prácticamente, yo digo que el tema de costos es lo que está marcando aquí en el tema de los tableros, por lo cual no se está cumpliendo con la normativa. Gracias. Don Jorge, ahora sí le hago la pregunta. ¿La NB77 nos ayuda o existe otra norma que nos pueda...? No, digamos, habla de los tableros de la NB77, pero es a nivel domiciliario, no tan grande como estamos comentando en este momento. Y otra norma que no recuerdo el nombre más bien, también da pero algunos elementos solamente, no es muy amplia en cuanto a la parte de cómo hay que construir el tablero. Solo con el tamañito, por acá es el tamaño del tablero, detalles no tan importantes como una norma completa como estamos comentando en este momento, ¿no? Lo que pasa es que, como decía otro colega, algún momento, yo que sepa, el Colegio de Ingenieros Tratado, le han bloqueado los que hacen artesanalmente los tableros. Pues han tenido problemas, tratar de implementar una cosa bien elaborada para que la gente sepa cómo hay que trabajar. Ese es el problema bastante complicado, que envuelve mucha informalidad. Y ellos manejan lo que es el mercado local, de productos, de materiales, todo aquello. Al tratar de hacer, han tenido problemas, han que dejarlo a un lado. Han sido amenazados, ser golpeados. Tengo la mano y evitando cualquier lío que tengamos con la gente que construye tableros, ¿no? Yo creo que ese problema que tiene hoy en día en el país, pues desde ese momento, la falta de saber utilizar las normas, ¿no? ¿Y para qué sirven? La gente piensa que no sirve para nada, solo que cuesta más caro el producto. Es la idea que tiene mucha gente. No, ¿cuánto cuesta? No lo coloques. Y además, con ese momento tampoco hay muchas cosas aquí en La Paz. Yo he hecho muchos hospitales, no saben lo que me ha costado buscar los ITs. Realmente es imposible. Llamo, fulano, sultano, no encuentro en ningún lugar. Y me están pidiendo el presupuesto, ¿no? Y lo segundo, a veces hay un problema bastante serio. Cuando hacen presupuestos, a veces no siempre el proyecto responde al proyecto que están realizando. Hay un proyecto por 100.000 y cuando dicen 2.000 ya no alcanza. Ya van a buscar lo que puedan encontrar. Es decir, la parte de ejecución de la obra, ¿no? Yo he tenido muchos problemas en la naturaleza, peleas hemos tenido, nos hemos insultado, todo, pero al final me llega lo mismo, ¿no? Buscamos un que hagan para dar justamente el producto para sacar el problema. Ese es otro punto bastante serio en Bolivia. Y en la parte normativa, como digo, bastante, yo diría la normativa boliviana muy superficial, no tiene cosas muy importantes que hay que tomar en cuenta porque hay mucha gente que maneja la misma y ellos manejan la IEC, ¿no?
Y no con la NEMA, por ejemplo, tiene cosas mucho más claras para qué tipo de ambiente hay que colocarlo. En caso de la normativa europea, colocan el IP como si fuese, digamos, lo que se sube todo, no es así. Aquí en Bolivia, la minería, por ejemplo, no hay que colocar ese token por la NEMA, porque hay NEMAs que soportan las condiciones atmosféricas que dice la norma. Y yo creo que falta difundir la norma por eso y ver, dado cuenta el motel que colocar en cada lugar. No es ese precio técnico justamente. Y yo muchas veces también he usado NEMA, no es IAC. Aunque siempre soy más propio de IAC, pero algunas sí buscaba NEMA, porque el NEMA decía, sí aparece un ambiente especialmente para colocarlos. Y iba a Potosí, pues NEMA, no iba a una cosa IAC. Esas cosas hacen que cada uno tiene que investigar la norma también para ver cómo se aplica. Don Jorge, Alejandro, ¿podemos hablar un poquito de tableros protocolizados, ensayos de rutina? A ver, uno de los temas fundamentales del tablero protocolizado es, o la norma, definió ensayos de rutina. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que de alguna manera diseñar un tablero y mandarlo a ensayar. Si nosotros tuviéramos que hacer cualquier tablero y mandarlo a ensayar, nos sale 3 veces más caro, porque lo destruyo, lo tengo que volver a armar, entonces me sale quién cubre ese costo. ¿Okay? La norma, al definir lo que es unidad funcional, puedo hacer distintos kits para ir armando los tableros y me va a decir voy a tener que armar 20, 30 columnas de una vez, lo voy a tener que pagar yo, pero lo voy a amortizar en los 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 que voy a vender durante toda mi vida el tablero. ¿Ok? Entonces, es una forma, es importante el tablero protocolizado, lo que hablamos antes. ¿Por qué es importante una norma? Porque alguien pensó, quiero hacer el tablero con un ensayo, ¿cómo puedo hacerlo? No se lo puedo hacer a cada uno, entonces hago distintos modelos para poder ensayarlo. O sea, modifiqué la norma para lograr mi objetivo. ¿Okay? Entonces, ¿es importante? Para mí es importante, porque voy a saber cómo trabaja el tablero. Después le dan importancia o no a la norma es otra cosa. Pero si vos decís es algo importante, para mí sí es importante. Lo dejo la ronda abierta. Alejandro, en el testeo, ¿hay algún orden o qué parámetros se toma para un testeo de un tablero? ¿Ensayo de rutina? Sí. Bueno, justamente es, vos definís cuando vas a hacer un tablero. En condiciones normales vos te dan un unifilar y vas a sumar un tablero, interruptor de entrada, interruptores de salida, juego de barras, corriente nominal, corriente de cortocircuito. Todo eso va a tener que estar dentro de un envolvente que va a tener que tener una temperatura específica para que eso esté en condiciones normales de uso. ¿Okay? El tema es, yo hago los ensayos para esas condiciones. Ahora, ¿qué pasa si en vez de tener una temperatura, calculé para 35 grados, tengo 40 grados o tengo 25 grados? 25 grados va a funcionar, con 40 grados por ahí no va a funcionar. Las condiciones vos las definís. No es lo mismo poner, como nosotros definimos en Argentina, no es lo mismo poner un tablero en La Quiaca o poner el tablero en Ushuaia. En un lugar tenés temperatura ambiente 50 grados y en otro tenés temperatura ambiente 10 grados. O sea, sabés que el calentamiento no vas a tener problema. Yo creo que acá en Bolivia no va a ser lo mismo poner un tablero en Santa Cruz que en La Paz, porque tenés a 3.000, 4.000 metros de altura. Vos sabés que los aparatos empiezan a desclasificar. Entonces vos cuando haces el ensayo, lo haces, como decimos nosotros, en condiciones normales de presión y temperatura. Es hasta 35 grados, no más de 2.000 metros de altura. ¿Son las condiciones de siempre? Y no son las condiciones de siempre, pero son las condiciones de la mayoría de los tableros que estoy haciendo. Vos las haces los ensayos con esas condiciones y después los vas a tener que ajustar de acuerdo a las condiciones particulares de tu tablero. Yo lo calculo IP20, pero si más lo voy a poner a intemperie, tendré que calcular IP65. Y evidentemente un tablero IP65 disipa distinto que un tablero IP20. ¿Por qué? Porque tiene más espacio para que salga el calor. Entonces, las pautas de diseño son con estas condiciones de funcionamiento. Después vos tendrás que acomodarlo al tablero que vos tengas. A ver, estaba comentando, dejo la ronda abierta y les consulto. ¿Nos estarán teniendo algún problema los tableros artesanales dentro de una instalación eléctrica? Bueno, yo puedo opinar, yo tengo una mala experiencia, como conté hace un momento, ¿no?
Pero más allá de eso, yo creo que al margen del tablero, digamos, lo que artesanal, lo que comentó el colega, el problema es dimensionar el tablero. La gente no sabe dimensionar el tablero. Agarra el catálogo, ¿de cuánto tienes? De 20 por 20, cocao de 20 por 20. Altura, 2,40, sí creo que 2,40, bueno, y encuentran tableros vacíos, básicamente, una cosa ahí, o encuentran bien apilado todas las protecciones. Porque no hay que tener, obviamente, selección del tablero. Yo creo que ahí es donde pecamos mucho, justamente, el conocimiento. O tomamos en cuenta los accesorios. O con ese presupuesto, otro problema. Toma en cuenta el tablero, el envolvente, la parte del gabinete. Alguna protección, nos sobra todo lo demás que tiene que tener. Y cuando la compra, le falta plata. Y hay otro problema. Y con eso, ¿cómo resolvemos ese problema? Yo decía, hay una gran parte, falta la discusión con las normas y la parte constructiva. Para que la gente sepa qué tiene que hacer. Lo que nosotros tenemos en la universidad, y no entramos en cambio de la aplicación, que era un poco más de especialidad. No quedan con concepto, la ley de Ohm, todo aquello, pero hablar del tablero no es, no, va a aguantar todo. Y hay otro problema, el dimensionamiento del tamaño del tablero. Yo he encontrado abierto el tablero, una cosa chiquita, grande, 2,40. El tablero. Y en otros lugares están pegaditos, ¿no? Y esto no es siempre en cobija, saltaron las protecciones. Y ellos, pues ya estaban pegaditos. No tiene que cambiar con el ventilador para poder llevar. Se puede. Tampoco hay técnica para calcular la temperatura de los tableros. No hay formación en esos campos con mucho más de especialidad, digamos, ¿no? Ese yo he visto en gran parte cuando he hecho proyectos y cumplido proyectos. Ya me encuentro que tengo problemas. Pequeñitos, no son grandes. Y el que me va a pagar dice, no, yo no tomo plata. Y ahí vienen los artesanales. Yo lo voy a hacer. Se puede hacer, perdón, acotando, yo veo lo más grave, lo más peligroso de los artesanales son los incendios. En Bolivia se escuchan muchos incendios por cortocircuitos y justamente en tableros, ¿no? Yo te cortaré. Lo que pasa es que en Bolivia no hay la gente, o sea, yo además enseño en la universidad por si acaso, y claro, yo me dedico a la parte de cortocircuito, no hay información. Yo he hecho trabajo en el interior y nadie me ha liberado cortocircuito. Pido cuánto es, ingeniero, no te hagamos así. No es así, hermano. La única empresa que me ha dado ha sido de La Paz. En ninguna parte de Bolivia encuentro que me ha dicho este es el cortocircuito en ese punto para que tú hagas el cálculo correspondiente del cortocircuito interno. No hay esa información. Y por eso adolecemos de muchas cosas que no damos importancia. Entonces yo no puedo verificar justamente lo que estás comentando, ¿no? Yo no sé. Yo hago cálculos ya base infinita, colocar una base infinita, un pequeño cálculo, yo tampoco lo correcto, digamos, ¿no? Elaborar correctamente el cálculo. Ya queda demasiado grande, ¿no? Otros son los softwares. Yo tengo un amigo que viene un software de Tarija, vamos a un software de España, me sale un cortocircuito de 40 kiloamperios, estás loco, lo digo, no vayan de 15. Ese es el problema. La fuerte información al software y le botan los resultados. Te hago un comentario, lo dijiste vos antes, que yo conozco tableros artesanales, son muy buenos, por supuesto, yo no estoy en contra del tablero artesanal ni del tablero estandarizado, pero vamos a esto, es lo que decís vos. Para mí el tema es quién es que lo fabrica, ¿ok? Porque si vos vas a hacer un tablero de chapa, vas a trabajar con chapa, sabés que tenés que tener un tratamiento superficial, sabés que vas a tener que hacer algún tipo de protección. Hay otro que no sabe, dice, yo compro chapa, la doblo y ya está, la pinto arriba. Dice, pero lo hiciste decapado, fosfatizado. No, si ya está tratada, dice, la pinto y esto queda muy bonito. El problema no es el tablero artesanal o el tablero estandarizado. El tablero es que lo hace alguien, el problema es que lo hace alguien que no tiene idea de lo que está haciendo. Entonces, el problema no es el tablero, es el tablerista, que en este caso lo hizo un verdulero, un carnicero. Vende verdura, pero no pongas tableros. Entonces el problema es ese. Si vos haces las cosas como corresponde, hiciste el análisis de cortocircuito, qué tipo de barra tenés, el soporte, cuánto te aguante, cuánto te da, puede que falle. Es verdad, puede fallar. Si lo hiciste como corresponde, ok, tenés 90 a favor que va a andar bien y 10 en contra. Pero cuando vos decís, y esto, sí, más o menos va a andar. O sea, sabes que 50-50. Y cuando el tablero se prendió fuego, el tablero artesanal, el problema es eso. ¿Cuánto soporte le ponga? Ponele 2 que te alcanza. ¿Pero qué corriente corto hay? No sé.
¿Y cuál es la corriente corto de guante del tablero? No sé. Pero ¿qué pasa? Vos el corto lo tenés en un motor que está a 30 metros, entonces tu cortocircuito son 3 kA. Nunca va a saltar. Pero el día que tenés un problema dentro del tablero, ahí sí, se te prendió fuego, volaron las barras, el tablero no funciona más. Entonces, no es el problema si el tablero es artesanal o es estandarizado. Evidentemente, si el tablero está ensayado, vas a tener la posibilidad de que sea 99-1, 99 que no falle y 1 que falle. Y el otro puede ser 90-10, 80-20. Pero el problema es quién lo hace. Si le dan o no importancia a las normas o a las reglas que tienes que hacerlo. Las reglas del buen arte, como decíamos antes, el tablero, las reglas del buen arte, quiere decir, tiene que ser lindo, tiene que ser seguro, no lindo, seguro. Entonces, a partir de ahora se acabaron las reglas del buen arte y aparece una norma. Hacelo de acuerdo a lo que dice la norma. No le das bolilla a la norma, bienvenido sea. El problema es tuyo, que no lo querés hacer. Entonces no es el tablero, es el tablerista. El tablerista también el factor económico que te va. Si vos es un factor económico, cuando tengas un problema nos digas, che, tuve un problema, el tablero venía mal. Pero el que te ofreció el tablero como debía hacerse, no lo quiso hacer. Pero es la mentalidad. Yo tengo un tablerista ahora, una hora, compraron los materiales y se lo mandaron a hacer un tablerista certificado, no, es muy caro, y si lo vamos a hacer nosotros. Y si dame la información de cómo se arma, le di la información de, che, no entiendo cómo se arma. Digo, corremos peligros acá. Si ya el que lo va a armar dice, no entiendo cómo se arma, dice, decirle que pague al que corresponde. Entonces, es verdad eso. Pero el problema es decir, ¿quién pusiste como tablerista? Así es. Bueno, ya vamos un poquito ramo. Esto hablar siempre falta tiempo. Y voy a dejar que cada uno pueda contarnos tal vez alguna experiencia rapidito del manejo de tableros en la actualidad o qué mejoras ustedes podríamos ver más adelante, ¿no? Voy a empezar acá con don Javier. Don Javier, por favor. Ya. O sea, las mejoras acá en el estudio se ha ido notando, ¿no? Ahora estamos manejando el sistema Power, que es muy simple, fácil, compacto, no sé qué, cómo más te gustó dar un término que es cómodo para armar. Es para el tablerista, les resulta ideal, es lo más ideal que han inventado, ¿no? Es puro, son perfiles que hay que unirlos con pernos, claro, con el debido torqueado, y es simple, la simplicidad es buena. Bueno, eso es pues, mi experiencia. José Luis. Sí, a ver, bueno, como anécdota, ¿no? Trabajando esto con el tema de tableros, ha habido en algún momento en el que hemos realizado tableros así por cantidad para instalar en una industria. ¿Qué es lo que ha pasado con este tablero? Nosotros hemos hecho un tableros artesanales, como indica. Hemos dimensionado más o menos el tablero hacia prácticamente a la vista. Este nos va a entrar, para que nos va a entrar así. Nos hemos dado un porcentaje prácticamente de espacios, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? A la hora de armar el tablero de toqueño nos ha faltado espacio. Prácticamente hemos tenido que apretar todos los componentes. Y ahí está un error, ¿no? Lo que es la falta de diseño, todo aquello. Entonces, ABB creo que cuenta con su programa de diseño, con el que también se puede desarrollar todo esto, ¿no? Y también nos recomienda lo que es un tablero para esas dimensiones de componentes que va a contener el tablero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Nos ha falta espacio, hemos tenido que volver a rehacer porque esto ya nos han rechazado, ¿no? Hemos dimensionado por un porcentaje más, esto no entra. Hemos tenido que rechazar por unos 3, 4 tableros y prácticamente hemos tenido que pagar para poder armar un tablero protocolizado, todo aquello, ¿no? Entonces, tienes razón, el ingeniero que prácticamente es quien también lo arma el tablero, como también es el tema de diseño, ¿no? Que lo tienes que tener bien en claro ahí. Eso es una anécdota que tuve también anteriormente. Bueno, yo hablando de los tableros en cuarta calidad, todo aquello, donde sí he visto muchos problemas en el Oriente Mundial, todos están oxidados. La gente no tiene cuidado, como comentaba hace un momento, lo cortan los huecos para que echen los cables. Yo siempre recomiendo que hagan una pintura anticorrosiva, nada, yo llego, está chorrando color en café, ¿no? Ese problema he visto mucho en el Oriente Mundial. Aquí en el primer hecho no desclasifican los servicios que no pasa.
He visto en La Paz Oruro y Cochabamba, en el catálogo y el catálogo a nivel del mar. El catálogo no es en la altura de La Paz. Yo sí tomo en cuenta la descalificación por altura, todo aquello, pero veo que no se maneja generalmente este tipo de aspectos en la parte de práctica de dimensionamiento. Y es otro problema. Uno encuentra que en La Paz se encuentra protección, digamos, de 400 voltios, y en La Paz no debe ser 550. No, que 400 voltios encontramos. Si bien hay la gente que ha traído, no sé cómo lo ha traído, pero no tiene el concepto realmente de cómo se califica por la altura. Encuentro motor con calentamiento, ¿qué ha pasado? Descalificarlo, ser en el alto. Entonces, hay estas cosas que yo no digo, a veces que falta de información me parece, porque estas cosas que están comentando, por ejemplo, si bien se encuentran en el internet, pero no siempre la gente tiene mucho cuidado para poder investigar. Yo gran parte lo he visto en la IEC, por ejemplo, de tableros, sí lo he visto en el cuaderno nuevo, creo que es de la RB, que habla de tableros justamente en la parte de cómo uno escoge básicamente las cosas, ¿no? Yo creo que, por decir, lo que tienen que hacer las empresas, creo que están en tableros. Yo sé que es un negocio para todas las empresas, por supuesto, tienen que difundirla. Porque los tableristas no construyen aquí, no más construyen en la calle. Yo digo que construyen más en la calle que aquí seguramente. En tanto, yo creo que si difunda aquello, van a tener más cuidado y van a vender más, digo, van a pensar, ¿no? Van a ver tableros, van a ver balsas, todo aquello, porque no sé cómo van a colocarlo, ¿no? Y además, como decía el colega, a ver, los tableros también están cambiando el proyecto. Aumenta esto, aumenta, y ya no tengo el tablero. A que se cotizan nuevamente y ya no te compramos. Cristian. Ya. Hay otro tema que quisiera hablar. Bueno, ¿Cómo? bien claro es la IS 61439 para tableros de distribución, ¿no? Pero, sin embargo, he encontrado y he visto en la experiencia que hay otra norma, la que es de empty enclosures, la 62, no sé, que es otra, no me acuerdo, pero es para tableros que son vacíos. Envolventes. Envolventes nomás. Pero simplemente hay dos proyectos que usan ese tablero para hacer distribución. No sé si eso está bien. El tema Está tolerante, eso no sé, o sea, hay una norma, ¿no? Que para tableros vacíos. Sí. Lo que pasa es que la norma es, ya se me fue, me sale 6898, pero es la de 62, termomagnética. Sí, el tema es, vos tenés las características del tablero, IP, IK, medidas, calentamiento y para de contar. Y eso se usa mucho para automatismo, que es una bandeja en el fondo y vos solamente lo que vas a hacer es justamente para tableros de automatismo. No lleva juego de barras, no lleva elementos. Entonces, ¿por qué? Porque son envolventes, son las cajas para poner cosas adentro. ¿Okay? Entonces, como decís vos, el tema es que empiezan a usarlas como tablero de distribución. Entonces empiezan a agregar barras que no está preparado, todo ese tipo de cosas, y el problema empieza ahí. Cuando la norma, pues en Argentina antes se usaba la norma INA 2200 para tableros, y la norma de envolventes, de la cobertura solamente. Entonces sí, muy linda el grado IP, el grado IK, de qué color, las medidas, el calentamiento, pero después lo que ponías adentro, olvidate. Lo que él decía, lo importante por ahí del soft, la ventaja que tiene el soft te ayuda a definir el tablero con las cosas que tenés definidas, ¿ok? Seamos coherentes, el tablero podés tener definido el 90%, hay algunas veces que tenés que agregar algo que no está definido, por eso también tenés bandejas ciegas y tapas ciegas. O sea, trata de que sea, si vos querés poner un contacto, lo pones en el fondo, no voy a hacer un agujero en la chapa porque lo manejo de un PLC o lo manejo de otro lado, ¿ok? No necesito el manejo del frente del contactor. Pero la idea es justamente, vos cuando tenés un tablero, tratá de adaptarlo a lo que te puede dar el soft. O sea, no al revés, yo quiero que el soft se adapte a lo que yo quiero. ¿Por qué tenés que poner 4 interruptores uno al lado del otro pegadito en un tablero de 400? ¿Por qué no me hacer un tablero de 600 para que estén más separados los aparatos? El software lo que te permite diseñar fácil y rápido un tablero. Y los kits están todos armados se arman perforados, roscados y se arma todo muy rápido. ¿Ok? A mí después me dicen, che, la chapa vale el doble. Sí, vale el doble que un tablero artesanal.
Pero vos el tablero lo armás en 2 horas y un tablero artesanal tenés que empezar a medir, a perforar, a roscar, a hacer y te lleva 20 horas. Esas 20 horas no me la pusiste en ningún presupuesto. Vos me estás comparando el tablero, la chapa del tablero contra la otra chapa y las horas nadie las tiene en cuenta. Entonces, sí va a ser más caro, pero tenés un producto de calidad que se hace más rápido, que es más seguro. Entonces, comparemos las cosas como corresponde. ¿Cuántas veces tuviste que hacer una cotización o una cotización para una obra, un tablero, y vos pusiste un tablero de 600 con un canal de 200? ¿Viste? Y la competencia que puso, un tablero de 600. ¿Y dónde mete los cables? Dice, no es problema mío, yo proveo el tablero, hermano, yo no lo instalo. Entonces, es lo que vos decís, ¿dónde está todo? ¿En quién lo hace? O sea, ¿lo haces como corresponde? ¿Haces los cálculos que corresponde? ¿O ponemos algo que más o menos pueda servir? Bueno, Alejandro, te agradezco. El tiempo, como siempre, en estas charlas es corto. Quiero agradecer al ingeniero Cristian Ortuño de Proselec, al ingeniero Jorge Gutiérrez de la empresa KBA, al ingeniero José Luis Brutón de la empresa Artax, aquí al ingeniero Javier Ponce de Electrored Bolivia CDL y a Alejandro Hernández, el especialista en tableros por parte de ABB. Ingeniero, le voy a dejar a usted con la despedida, por favor. Esperemos volverlo a tener y lo comprometemos a volver a tenerlo acá en esta mesa. Para mí fue un placer venir, para mí fue un placer las charlas que pudimos dar, tanto en Santa Cruz como en Cochabamba, con acá, poder reunirnos con especialistas, poder tener una mesa de debate, y todo esto para mí ayuda justamente a elevar el nivel del mercado. O sea, que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Si el mercado es reacio, si el mercado no lo va a hacer, a partir de esto es que nosotros podemos tratar de cambiar eso. Si lo podemos hacer, bienvenido sea. Si no, seguiremos insistiendo. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Les agradecemos a nombre del director de Bolivia CRL. Gracias. 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 Gracias.